Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, saludamos cordialmente al doctor José Valencia, canciller de la República, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Señor canciller, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias. Quería consultarle en primera instancia a propósito de la coyuntura internacional y de lo que sucede en Bolivia, de la situación política en ese país. ¿Cuál ha sido el pronunciamiento del Ecuador frente al advenimiento de Yanine Áñez como nueva presidenta interina mientras se convoca a elecciones? Bienvenido, buenos días. Buenos días, mucho gusto también estar aquí con los amigos televidentes. El Ecuador ha manifestado pues lo que es de dominio público. La señora Yanine Áñez ha sido proclamada como presidenta interina con el aval del Tribunal Constitucional de Bolivia. Eso es muy importante resaltar. Y bajo esas premisas legales, ella a este momento pues, ha ofrecido convocar a nuevas elecciones en el plazo de 3 meses, lo cual a nosotros nos parece clave. Y nos parece clave porque si recordamos la historia, que no es muy difícil porque solamente pocas semanas atrás, todo lo que originó este grave problema en Bolivia, esta grave conflagración social, fue la realización de elecciones poco transparentes, manipuladas y denunciadas como tales no por la oposición boliviana, sino por la propia auditoría electoral de la OEA, que el mismo gobierno del expresidente Morales convocó a auditar las elecciones. Pero el Ecuador no tiene que pronunciarse y decir, sí, nosotros reconocemos el gobierno interino de Áñez y es con la que vamos a tratar, con la que vamos a tener una relación, diríamos, fluida en este momento, ¿o no? No, el Ecuador sigue la doctrina del derecho internacional, según la cual se reconocen exclusivamente estados. No es el caso de gobiernos, ¿no? En ese sentido hemos tomado nota de la señora Áñez siendo proclamada como presidenta interina con el aval del Tribunal Constitucional de Bolivia, quiero recalcar, y ahora está en funciones. Nosotros auguramos no solamente que conduzca esas elecciones, sino por supuesto que restablezca la paz social en Bolivia, que lo haga en un ambiente ceñido a la ley, a la Constitución boliviana, y por cierto también pues, con total respeto a los derechos humanos y rechazando la violencia, venga de donde venga. ¿Esta situación no es similar a la posición que tuvo el Ecuador en el pasado, en el caso de la relación con Venezuela, cuando dijo nosotros reconocemos el gobierno de Guaidó o la presidencia de Guaidó y no a Maduro? Es similar en el sentido que también las objeciones del Ecuador, que iban de la mano de objeciones de varios países miembros de la OEA, sino todos, en el sentido que las elecciones que reeligieron al señor Maduro fueron elecciones que tenían una serie de irregularidades, una serie de situaciones que no daban a pensar que era una elección transparente, todo lo contrario. Y dentro de ese contexto, la Asamblea Nacional de Venezuela decidió elegir como presidente interino al presidente Juan Guaidó. Y fue a esta legitimidad original de la Asamblea, que había sido a su vez inicialmente legítimamente elegida, fue que respondió el Ecuador. En el caso de Argentina, Ecuador felicitó al nuevo presidente. ¿Hubo algún pronunciamiento en torno al triunfo de Fernández en Argentina? El Ecuador felicitó y felicita siempre la realización de comicios, de elecciones transparentes, legítimas en los países de nuestro continente, y ese fue el caso de Argentina y el presidente Lenín Moreno así lo señaló. Vamos a otro tema, señor canciller. ¿Cómo está la situación migratoria luego de que se ha entrado en un proceso de regularización, sobre todo de venezolanos en nuestro Ecuador, en nuestro país? ¿Esto ha frenado el auge de ciudadanos de ese país hasta nuestro territorio? Creo que ha tenido 2 efectos positivos, y digo positivos porque eso era lo que nosotros esperábamos cuando se adoptó la decisión de exigir visado humanitario a todo venezolano que ingrese. El primer efecto positivo, y de hecho ya está en marcha, una regularización de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestro país, regularización que va a ir de la mano con una identificación plena de ellos, de dónde se encuentran, de a qué actividades están dedicados. Esto nos va a permitir, por supuesto, políticas públicas, regular mejor y controlar efectivamente pues que todo marche adecuadamente. ¿Ha avanzado este proceso porque hubo criterios en el sentido de que los venezolanos no tienen mucho interés en el tema? Por el contrario, está marchando bien. Creo que hay una clara respuesta positiva, ¿no? La ley es clara en el Ecuador. Quienes completen los requerimientos legales serán pues beneficiarios de esta visa humanitaria temporal. Quienes no lo hagan, pues
obviamente tendrán que responder ante la ley. El mensaje es, en el Ecuador existen ciertas leyes, el ordenamiento legal general, todos estamos bajo esa ley, obviamente también los extranjeros, pero todos en general, y tenemos por tanto que respetar esas disposiciones legales, ¿no? Ese es el efecto, creo, positivo que hay. Y el otro, el efecto positivo, creo que el Ecuador ha ganado mayor control en sus fronteras, ¿no? Antes eran puertas abiertas, ingresaba quien quiera que quisiera ingresar, teníamos gravísimos problemas, recuerde usted, con documentos manipulados que se recibían y que la gente entraba con ellos pues porque no había ningún impedimento. Ahora, con la visa humanitaria, claramente tienen que presentarse documentos fidedignos, documentos que no se encuentren manipulados o que hay alguna forma o algún modo de pensar que eran o que son documentos ilegales, ¿no? Entonces, ahora se ha logrado regular ese ingreso a nuestro país de manera muy positiva. Que hay ingresos que eventualmente operan aparte o afuera de los canales y los puertos oficiales de ingreso a nuestro país, posiblemente, pero la fuerza pública está actuando en eso. El hecho de que alguien viole la ley no da para pensar que, como algunos van a violarla, entonces hay que seguirles la corriente. No, el Estado va a ser firme en esto. ¿Qué cabe, señor canciller, a propósito de los venezolanos que participaron, estuvieron involucrados en temas de violencia en octubre? ¿Cabe posibilidades como la deportación o no? Este momento van a comparecer a los jueces, de hecho ya lo están haciendo. El Ecuador es un país extremadamente serio al respecto, como les decía hace un momento. Nadie está por encima de la ley. Si ciudadanos extranjeros, no por el hecho de ser extranjeros, pero por infringir la ley ecuatoriana, han participado en desmanes, en hechos ilegales, en esas acciones violentas, caóticas y vandálicas que vivimos a comienzo de octubre, las autoridades judiciales van a tomar cartas en el asunto y lo están haciendo. Y desde este punto de vista se aplicará la ley de una manera estricta y apegada al derecho, debido proceso. Pero a la postre esto no podría derivar en una deportación. Eventualmente, si los jueces así lo deciden, efectivamente se va a proceder de esta manera. Ahora el trámite de deportación es un tanto engorroso, un tanto complejo, ¿no? Lo que queremos hacer, digamos, de hecho ya haya propuesto el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, es un trámite de deportación apegado a derecho, siguiendo los mismos cánones que siguen otros países vecinos, muy jurídicamente determinado, que, digamos, pongan los asuntos claros de tal manera que la deportación, una eventual deportación, sea mucho más expedita. Quiero recalcar una vez más, apegada al derecho, pero que sea más expedita, de tal manera que el imperio de la ley sea eso, un imperio real sobre quienes violen esa ley. Señor canciller, ¿cuál es la posición de la Cancillería y del país, en definitiva, en torno a la situación que se vive en estos momentos en la Embajada de Ecuador, la Embajada de México en Ecuador, cuando varios asambleístas se han autoexiliado? ¿Ustedes conocen si ellos han solicitado asilo político en ese país o no? Bueno, mire, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente proceder conforme al derecho internacional en primer lugar, y por supuesto a las disposiciones del derecho interno del Ecuador que competa. No me gustaría adelantar criterios porque si algo llega a ocurrir al respecto será tramitado a través de los canales pertinentes. Claro, pero mi pregunta era si es que ustedes como Cancillería han recibido información de si es que estas personas han solicitado asilo político, bueno, o no han solicitado. No me gustaría anticipar este momento porque la verdad es que quisiera primero que haya una decisión global que se tome o un pedido final y la decisión para concomitantemente a la vez anunciar cualquier decisión. Ahora, le hago la pregunta desde otro lado. ¿Ellos son perseguidos políticos, como afirman? En absoluto, para nada. Perseguido político es una persona que por sus ideas sufre algún tipo de retaliación, de efecto negativo por parte del Estado ecuatoriano, y eso no ha pasado en absoluto, y de esto hay clarísimas, digamos, determinaciones, ya no del Ecuador, sino de organismos internacionales de derechos humanos. En el Ecuador no existe persecución política, a nadie se les sigue por las ideas. No pasa lo que pasaba en el gobierno del expresidente Correa, donde efectivamente, y esto también nuevamente las instancias internacionales de derechos humanos lo determinaron, a las personas, a medios de comunicación,
A líderes sociales se les perseguía por la forma en que pensaban o se les aplicaba la ley de una manera draconiana, de una manera excesiva, con mano más que dura, ¿no? Recordemos que el presidente Lenín Moreno justamente revisó y expidió amnistías a varios líderes sociales, líderes indígenas, a los que se les había aplicado esa ley de una manera pesada y excesiva, justamente en aras de la convivencia social por un lado, pero por otro de hacer valer esos derechos esenciales que tenemos los ecuatorianos. Pero si no son perseguidos políticos, ¿en qué condición están autoexiliados en una embajada? O sea, ¿cuál es la situación nosotros legal? Pensamos que ellos, uno puede alegar que es perseguido político, por supuesto, y ellos evidentemente lo están haciendo, pero en la realidad nosotros creemos que es otra esa situación, de lo que existen. No sé con respecto a ellos, porque no sé específicamente lo que haya con cada uno de ellos, pero en general estoy pensando con el señor ex canciller Ricardo Patiño, es una acción de la justicia que le encausó debido a declaraciones que hizo y que están grabadas, que se las puede ver en YouTube, donde él llama a lo que pasó en octubre, a tomarse instituciones, a cerrar carreteras, a crear el caos social. Eso motivó que haya el enjuiciamiento de la Fiscalía. Y eso fue lo que determinó que él salga del país. Alega que es un perseguido político. Bueno, cualquiera puede decir cualquier cosa, pero el Ecuador al menos sostiene que no es el caso. ¿Extraña la posición, la actitud de México frente a esta coyuntura o no? Mire, el derecho a ofrecer asilo o a retirar el asilo es un derecho soberano de cada país. Nosotros, el Ecuador, respeta las decisiones que un país pueda tomar al respecto. No las comentamos, no tenemos por qué exigir que un país haga un asunto u otro cuando ese asunto es una decisión soberana de esa nación. Gracias, señor canciller. Doctor José Valencia, canciller de la República. Vamos con Javier a la ciudad de Guayaquil. Está listo Byron Paredes, presidente.